Bienvenidos a Perspectivas. En esta noche Guatemala decide. Hoy es martes 16 de junio, estamos en vivo. Me acompaña el diputado Amílcar Pop de WINAC. Pues un placer que esté con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, congresista. Él se reunió hoy precisamente con la Comisión Pesquisidora para presentar los razonamientos que lo llevaron a solicitar el antejuicio. Congresista, yo le quisiera preguntar, ¿cuáles son esos razonamientos? Digámoselo a los guatemaltecos de una manera más sencilla. ¿Por qué usted buscó el antejuicio en contra del mandatario? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Primero quisiera aclarar algo. Este antejuicio no es aislado, no es uno solo. En 3 años y medio he planteado alrededor de 100 denuncias por distintos actos de corrupción en distintas instancias. He demandado también el antejuicio de 6 ministros de Estado, con exitosos incluso denuncias. La denuncia contra la vicepresidenta de la República por los elementos coincidentes, y alrededor de 26 alcaldes he demandado también por distintas deficiencias en materia de transparencia y anticorrupción. Entonces, este antejuicio contra el presidente es el 4º que presento. Insisto mucho, no es aislado, no es un show mediático. Es el 4º en contra del mismo mandatario. En contra del mismo mandatario. Recordemos que yo denuncié también a la vicepresidenta y al presidente en el primer caso cuando CICIG desmantela la primera estructura denominada La Línea. ¿Por qué demando al presidente? Primero, hay un clamor popular. En términos técnicos, la demanda popular de renuncia al presidente pierde efectividad si no hay una demanda penal paralela. Independientemente de quién sea el presidente, si el presidente tiene indicios, posibilidades de haber cometido un hecho delictivo y se le demanda su renuncia, renuncia y no pasa nada porque renunciaría en un marco de impunidad. Pero si paralelamente a la solicitud de renuncia, que es el clamor popular, hay una demanda penal que le identifica los posibles delitos que haya cometido, no tenemos la certeza, pero por lo menos hay un marco que evitaría la impunidad. Congresista, y ahora, hoy ¿cómo le fue con la Comisión Pesquisidora? Usted llegó con acompañamiento, digamos, ¿cuál fue el resultado de sus razonamientos ante estos 5 congresistas que entendemos, pues hubo muchos señalamientos en la manera o las mayorías con las que quedó conformada la comisión? ¿Cree usted que esto va a influenciar o cuál fue su experiencia el día de hoy que usted se reunió con estos congresistas? Yo creo que la conformación de la comisión, a pesar de que haya sufrido algún tipo de cuestionamiento, no olvidemos que fue por sorteo. Y obviamente la ley de probabilidades le da la posibilidad de tener más gente a quien más diputados tienen en el pleno, tienen mayoría en el pleno. Entonces la comisión pues es la que la suerte les otorgó. Hoy presenté, primero la ley establece en simple que como denunciante debo ratificar mi denuncia. Cumplí el elemento legal de ratificarla. Se ha generado una discusión un poco superficial y estéril sobre la naturaleza de las pruebas, que si presenté pruebas que eran copias de medios de comunicación, etcétera. Yo presenté pruebas contundentes. Primero, en derecho llamamos hecho notorio. Y el hecho notorio es lo que algunos también denominan en teoría del derecho, teoría penal, el delito infragante. O sea, digamos que se equipara. Hay un hecho notorio, que es que el presidente mintió al país sobre cuándo venía la vicepresidenta. Ese es un hecho absolutamente notorio. Es más, presenté el récord de la Dirección General de Aeronáutica Civil que prueba cuándo efectivamente vino la vicepresidenta. Vino un 17 y el 18 o el mismo 17 el presidente estaba diciendo que vendría el 19. Ahí hay un problema. El presidente puede defenderse, por supuesto, decir yo no sabía. El problema es que el presidente casi no tiene derecho a decir no sabía porque tiene un Estado Mayor de la Defensa bajo sus órdenes. Por ser el presidente. Inteligencia militar, sí. Inteligencia civil, la Dirección de Aeronáutica Civil. Es imposible que el presidente no sepa. Estamos hablando de la vicepresidencia de la República. Entonces, mentirle al pueblo de Guatemala, ocultar información, simular información, genera un delito que se llama encubrimiento. Quizás se encubrió a la vicepresidenta o quizás se encubrió también al secretario privado.
Y esas circunstancias, tanto de la vicepresidenta como del presidente en el ejercicio de sus funciones, permitieron la fuga del secretario privado. Ahora, ¿yo debo probar eso? No, eso corresponde al Ministerio Público. ¿Qué hago yo? Tomar el hecho notorio, presentárselo a la Corte Suprema, así en términos simples para que el pueblo de Guatemala me comprenda, presentarle a la Corte Suprema, magistrados, organismo judicial, miren, este hecho tan evidente, ustedes no creen que ahí hay un delito, yo sí lo creo. Hago mi análisis jurídico y digo, por esto, creo que es un delito. La Corte analiza y dice, y la conclusión es contundente por unanimidad. Existen elementos racionales que concluyen que es posible la comisión de delitos. Por lo tanto, es viable el procedimiento de antejuicio, del retiro del antejuicio, pero la autoridad indicada para eso es el Congreso de la República y remite el proceso al Congreso de la República. Entonces, demando por 3 delitos: encubrimiento propio, asociación ilícita. ¿Qué es la asociación ilícita? Resulta que un grupo de personas vinculadas a él por amistad, por relación de confianza, por promoción de egreso militar, por muchas otras razones, probadas también en el proceso, yo en la demanda pruebo ese extremo, no son recortes de prensa, y demuestro que hay un antes de amistad y relación orgánica, hay un durante de ejercicio político de funcionarios nombrados a dedo por su facultad, pero nombrados por él por confianza. Y hay un después, donde la CICIG dice fulano, sutano y mengano están implicados eventualmente y hay juicio en contra de ellos. Si el juicio avanza y los declara culpables, hay los elementos racionales para que pensar que la estructura de confianza de él, nombrada por él en el Estado, pues por supuesto, él también es parte, sabía, tenía información y eventualmente era parte de esa jerarquía. Ahora, ¿es contundente lo que yo debo decir? No debe ser, porque ese es el equilibrio de poderes. Yo como diputado veo algo que puede ser anómalo, lo pongo en conocimiento de la autoridad que corresponde y es el Ministerio Público quien tiene que demostrarlo. ¿Me equivoqué? Eso puede ser. Que mis percepciones sean erróneas, también puede ser. Pero lo mismo me dijeron con el ministro Archila, cuando lo denuncié por el caso de Xalala, y todo el mundo me dijo, enemigo del desarrollo, anti-hidroeléctricas, que no sabe del desarrollo para el país y un montón de cosas. Hoy el ministro Archila tuvo que renunciar, está siendo perseguido por una red de posibles acciones anómalas y el mismo INDE suspendió el contrato que denuncié y está reclamando la devolución del dinero. ¿Y este ministro estuvo antejuiciado en algún momento? ¿Se llevó este Yo proceso? mismo llevé 2 antejuicios en su contra de los 6 que les mencionaba. Entonces, estos hechos no son aislados. Yo tenía como propósito, entre otros, una lucha frontal contra la corrupción. Congresista, y hemos avanzado. Una pregunta, ¿está usted satisfecho o cree que es la mejor resolución la que ha emitido el Congreso en torno a no fijar un plazo fijo para que la Comisión Pesquisidora pueda pues dar su dictamen y pueda exponérselo al Pleno para que exista la votación? ¿Esto podría entorpecer el proceso o de alguna manera prestarse a tráfico de influencias? No sé si a tráfico de influencias, pero se presta a mala interpretación. Yo creo que hubo un error. Nadie asume la responsabilidad, como el presidente dijo, nadie lo propuso, pero hay que reconocer, la Junta Directiva propuso una agenda y en la anterior ocasión contra la vicepresidenta, entonces ya iba en la moción el plazo, en esta ocasión no. Entonces, yo no quiero malinterpretar nada, lamento que no se haya incluido el plazo. Cuando se intentó, pues terminó la sesión. Entonces, tampoco es que hubo mucho tiempo, o por lo menos el tiempo prudencial, para eventualmente hacer las propuestas que correspondían. Yo lo lamento. Ahora bien, la comisión pesquisidora tiene de 1 hasta 60 días, dice la ley. O sea, no es que está obligado a tener los 60 días, es hasta 60 días. Si la comisión tiene los elementos en los próximos días y cita al presidente de la República, escucha, porque la ley dice, deberá escuchar al funcionario denunciado, lo escucha, puede tener sus conclusiones pronto, todo depende de la comisión. Ya lo vimos suceder una vez, en una semana, digamos. Exactamente, ya una comisión resolvió, claro, la vicepresidenta entonces renunció antes de tiempo, pero
hay las condiciones y hay un clamor popular que creo justo y legítimo para poder no definir la culpabilidad o no del presidente, y eso está claro. Ni es función de la comisión, ni es función del Congreso, ni es mi función definir la culpabilidad o inocencia del presidente. Mi función fue poner sobre la mesa y en conocimiento de la Corte eventuales circunstancias y elementos racionales. Por lo tanto, el Congreso solo va a decidir si esos elementos, a su criterio, son suficientes para retirarle la inmunidad, y el presidente tendrá todas las reglas del juego y el debido proceso para demostrar su inocencia, absolutamente. Diputado, hay situaciones delicadas en cuanto a la percepción de este proceso de antejuicio. Hay quienes dicen que atenta contra el orden institucional por estar en un año electoral dándose este proceso. Hay quienes apuntan a que esto es un show político, mediático, pero realmente se está siguiendo el orden, porque este es un proceso legal. Y usted, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinión le merecen de estas posturas que se ven más que todo en las marchas, cuando uno pregunta y los analistas, digamos, no van a estos extremos, pero lo mencionan también? Sí. Primero, un show político no puede ser. Yo no tengo capacidad de manejar la voluntad de la Corte Suprema. Es más, no he hablado con ninguno de ellos desde que han tomado posesión. A lo sumo saludé al presidente en la toma de posesión, pero de lo contrario no he tenido ninguna comunicación. No tengo ningún poder fáctico, ni económico, ni militar de ningún tipo. Presenté mis elementos y ellos valoraron, analizaron y, como bien dijo el presidente de la Corte en su alocución, llegaron a una conclusión racional. Ahora, ¿esto puede ser un atentado a la institucionalidad del Estado? Eso sería ridículo. Yo creo que al contrario. Hemos madurado. Pasamos una oscura etapa de la historia guatemalteca en donde se daban golpes de Estado, en donde mataban presidentes, en donde se fraguaban caídas de gobiernos. Hoy ni siquiera el pueblo, aun cuando hubiese tenido la razón, ni siquiera el pueblo violentamente ha entrado a ningún espacio público. Nadie fue a traer de manera violenta al presidente y le pide su renuncia. No, el pueblo ha ejercido un derecho ciudadano, yo he ejercido un derecho jurídicamente sustentable, y lo maravilloso es que en vez de usar la violencia, en vez de forzar procesos, utilizamos el derecho, la institucionalidad de Estado. Aquí tenemos que valorar algo que es radicalmente importante. O ponemos a disposición de un órgano jurisdiccional a una persona que se presume culpable de cometer un delito y puede demostrar su inocencia, o consentimos la presunción debilitando la institucionalidad de Estado y esperando que termine su periodo, y eso genera deslegitimación de la institucionalidad. Nadie confía en el Estado, pero la gente confiaría un poco más si una persona ejerciendo su cargo se le cuestiona, se somete a un proceso y la institucionalidad se mantiene, se fortalece y se legitima. Aquí no cabe en lo absoluto, es irracional, es absurdo pensar que hay un atentado contra la institucionalidad. Peor aún, alguno ha dicho, es que el diputado Pop está impulsando un derrocamiento del presidente de facto. Esto es absolutamente absurdo. La Corte ya resolvió. Un órgano de Estado. Un proceso que está dentro de la ley completamente. Totalmente. La Corte Suprema dice hay elementos racionales. O sea, si hubiera encontrado show político, porque lo dice la ley, si la denuncia es espuria, política o ilegítima, 3 verbos usa la ley, espuria, política o ilegítima, se rechaza in limine. La Corte ha rechazado 3 antejuicios míos in limine. Y yo he respetado esas resoluciones. El primero, cuando aceptó la demanda contra la ex vicepresidenta y rechazó la del presidente de la República, pues yo dije, respeto la resolución de la Corte. Quizás mis elementos no eran suficientes. A las semanas presenté nuevos elementos y en este caso la Corte dijo, son suficientes elementos racionales para poder concluir y para que avance la posibilidad del retiro de la inmunidad. Estamos con el congresista Amílcar Pop. A solicitud de él, pues se da proceso al antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina para determinar si le quitan o no el blindaje al mandatario, y así queda él sometido a los juzgados del país. Volvemos después de esta pausa.
Estamos en Perspectivas, aquí con el gusto de recibir al diputado Amílcar Pop. A solicitud de este congresista se lleva a cabo el proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Estábamos hablando en el corte congresista sobre la presión de llevar a cabo este proceso. ¿Cómo se sintió usted? ¿Qué presión sintió por parte de todos los actores de la política que están involucrados en este momento en la coyuntura de manera participativa? Bueno, el tema es realmente delicado. Por primera vez en la historia se somete a un presidente, en la era republicana guatemalteca, menos de 200 años, por primera vez se somete un presidente al escrutinio político del Congreso. El equilibrio de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ahí esa relación. Jurídicamente es maravilloso porque por pocas veces el Estado utiliza la institucionalidad y el derecho, no la violencia, no la muerte. Lamentablemente, la eventual retirada del presidente vía la renuncia o el sometimiento a juicio genera la pérdida de privilegios, genera la pérdida de intereses de algunos cercanos a él, que pueden ser funcionarios, que pueden ser empresas, no sé, muchas cosas. Podemos hablar incluso, puedo inventarme, los intereses que pueden significar las fronteras, las aduanas, la aeronáutica, etcétera. De ese lado es que yo he recibido muchas presiones. Amigos, o aparentemente amigos, que me han insinuado y me han insistido, desista, lo van a matar. Es irremediable, ya no va a llegar vivo a la audiencia de ratificación. Ayer y hoy me han saludado por lo menos 50 personas y solo casi falta que me den el pésame. Me saludan y cuídate, ten mucho cuidado. Es impresionante, incluso he recibido información específica que yo he trasladado a órganos como CICIG, como PDH, he hecho denuncias internacionales porque tengo información de que hay grupos de poder que estarían tomando una decisión de agresión en mi contra para evitar que yo ratificara. Por supuesto que he temido por mi vida, estas circunstancias han obligado a que mi familia no esté en el país. Estas circunstancias me han obligado a tomar decisiones de seguridad, pero lo que no podía hacer es caer en el juego. Si yo no ratifico, ya se imaginan todos los que aún me critican de que esto es un show, estarían diciendo que me compraron, o estarían diciendo que efectivamente algo trancé, y hoy que era un show. Yo creo que mi responsabilidad hasta aquí llegó como diputado y como ciudadano. Tomé elementos de hechos reales, probé las circunstancias que a mí me toca, lo presenté al órgano jurisdiccional, la Corte resolvió favorablemente, ahora el Congreso tiene la palabra en la comisión y en el Pleno. Incluso si la comisión recomendase, que espero que no lo haga, pero si la comisión recomendase que no se elimine, que no se le retire la inmunidad al presidente, el Pleno tiene el soberano derecho y la autoridad para que independientemente de la recomendación de la comisión, vote y le retire la inmunidad al presidente. Como Amílcar Pop, ¿usted va a buscar la reelección como diputado en el Congreso? Efectivamente, estamos terminando las alianzas con URNG y WINAC para efectivamente buscar nuestra participación electoral. Somos un partido muy joven, tenemos 4 años de vida legal, tengo 3 años y medio de parlamentario, me siento satisfecho por el trabajo que como equipo hemos hecho, insisto, nada coyuntural y nada superficial, y creo que podemos seguir ofreciendo y aportando en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en el país. Hablando de eso, congresista, hay muchos cuestionamientos que se ha hecho la gente en redes sociales y que también lo hacen a la hora de expresar su opinión a analistas y a entrevistas. La voluntad del Congreso de la República estaba, digamos, en un lapso de sueño. No habíamos tenido sesiones, casi nunca había quórum. Y ahora, cuando se destapan estas cúpulas de corrupción dentro del gobierno y se requiere de la acción rápida de los diputados, hay una actividad legislativa que no se había visto en los últimos meses. ¿Cómo está, usted que está allá adentro, la voluntad política en el Congreso de la República para llevar a cabo estos procesos? ¿O fue una sacudida que le dieron al hemiciclo para que reaccionara y prestara los servicios por los cuales el pueblo los contrató? Claro, primero yo creo que voluntad todavía no hay manifiesta. Y yo creo que el pueblo debe estar alerta. Me parece justo y legítimo que el pueblo demande.
y demande reformas. Nosotros como partido hemos planteado que las reformas a la ley electoral deben aplicarse inmediatamente. Si eso implica, y eso lo dejo claro, si eso implica, porque es mandato de mi partido, que yo tengo que renunciar a mi candidatura, con mucho gusto lo haré. Con mucho gusto lo haré. Creo que hemos hecho un esfuerzo grande de mantener el espacio que hemos tenido. Pero yo creo que sí, voluntad no es necesariamente está manifiesta. Lo que sí está manifiesto es que el Congreso finalmente reaccionó frente a la coyuntura social que la sociedad creó. Ahora bien, tampoco debemos olvidar y tener memoria corta, no debemos tener memoria corta. Más de 20 sesiones no se llevaron a cabo porque alrededor de 60 o 70 diputados no les roncó la gana llegar a trabajar. Esa es la verdad. Y yo le pedí a la Junta Directiva del Congreso que denunciara penalmente a esos diputados porque estaban cometiendo el delito de incumplimiento de deberes y tenían secuestrado el Congreso. 30, 40 diputados estábamos ahí, no hacíamos quórum. En las notificaciones de ausencia de estos congresistas se repetía la causa. Como es la misma excusa, eso es falsedad. Un copy-paste. Vamos a la pausa, congresista, una pausa más, regresamos con conclusiones aquí en Perspectivas, hoy con un invitado especial, Amílcar Pop, congresista de la bancada WINAC. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Perspectivas junto al congresista Amílcar Pop, ya con unos minutillos para conclusiones, con 3 minutos. Amílcar, yo le quería preguntar en torno al anuncio que hace hoy el comisionado contra la impunidad en Guatemala sobre las investigaciones que existen en torno a congresistas. ¿Qué podría derivar de esto? ¿Cuánta corrupción se podría destapar en el Congreso por medio de los mismos mecanismos que se siga implementado en las otras estructuras? Bueno, yo creo que es maravilloso que pueda existir un ente en este momento que le apueste a la búsqueda de la verdad y al enjuiciamiento de eventuales políticos corruptos. No podemos negar que el sistema tiene personas corruptas. Ahora bien, que la corrupción funciona de doble vía. Hay quien corrompe políticos y ahí hay que generar las condiciones para evidenciarlo y enjuiciarlos. Se ha dicho históricamente que hay políticos que se hacen políticos que se van a ir a enriquecer, pero ojo, un político en el Congreso no llega a robar al Congreso. Porque ¿qué se va a robar en el Congreso? Lápices, el café tal vez, no sé. El político que llega a robar al Congreso, llega a robar afuera, en las alianzas transando contratos, en la venta de favores políticos, en la venta de votos. Y ahí hoy Guatemala tiene mecanismos de control, la IVE en la verificación de cuentas, en la verificación de bienes. Tenemos legislación, nos costó mucho y yo puedo decir con solvencia que peleamos mucho para la aprobación de la ley anticorrupción y se logró en el primer año de esta legislatura. Entonces yo creo que si la CICIG va a iniciar o señalar o el Ministerio Público con apoyo de CICIG va a señalar a algunos funcionarios y políticos corruptos, yo creo que eso generaría un fortalecimiento institucional. El Congreso está muy desgastado, la población da la sensación de que la población ya le quiere prender fuego al Congreso y con justa razón con la decepción que hay. Pero si se hace una depuración incluso para someter a juicio a algunos políticos, yo creo que eso le haría un importante proceso de fortalecimiento institucional al Estado. Yo creo que debemos apostarle al derecho, a la institucionalidad, a la que tenemos, y el derecho que tengamos, pues mejorarlo si es posible inmediatamente, pero hay que apostarle a esa depuración. Muchas gracias por su presencia hoy aquí, congresista. Llegamos al final de Perspectivas. Lo dijo él en torno al caso de antejuicio en contra de Otto Pérez Molina. Hasta aquí llega su responsabilidad como diputado. Él ya ratificó su denuncia hoy ante la Comisión Pesquisidora. El presidente está citado al Congreso el día jueves a las 10 de la mañana. El diputado Amílcar Pop hace este llamado a guardar los procesos dentro del margen de la ley para que Guatemala siga caminando como lo ha hecho a este momento de despertar en este año de elecciones 2015. Soy Joaquín Samayoa, le agradezco su sintonía aquí en Perspectivas en la barra de opinión Guatemala Decide 2015. Nos vemos el próximo martes.